Muy bienvenidos, queridos hermanos, un día más. Ha pasado otra jornada, seguramente con diferentes actividades, diferentes planes. Tal vez cuando empezaba el día teníamos diseñado un programa para este, pero que al final, de una u otra forma, se ha podido ver alterado para mejor o tal vez para no como lo habíamos diseñado. Bienvenidos a todos a una nueva serie, a una nueva sección de encuentros espirituales. Estamos estudiando, estamos analizando, estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu. La comunicación de Dios a través del Espíritu a sus profetas hizo de la Biblia un libro especial para nosotros, sobre todo porque una vez que Dios interviene en la mente del profeta, del escritor, han dejado una serie de enseñanzas para nosotros, para que podamos comprender muchísimo mejor cuál es el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Pablo fue el resultado de la llegada del Espíritu tras el llamado de Jesús en el camino de Damasco, como nos cuenta la historia del Hechos del Espíritu. Y como vimos anteriormente, una vez que Pablo fue llamado por Jesús en el camino de Damasco y llegó a Damasco precisamente, fue bautizado y sobre él vino el Espíritu Santo el día que se bautizó. Y a partir de ahí, toda la vida de Pablo fue una vida de servicio, una vida de amor, una vida de pasión por Jesús. A veces, mis hermanos, cuando hablamos de fe, hablamos de un sentimiento, pero para Pablo la fe era una forma de vivir, una forma de sentir, una forma de comprender el plan de Dios para su vida. Por eso no tuvo inconveniente en testificar en Damasco, entre los pueblos gentiles, en Jerusalén. Y por su predicación, Pablo fue arrestado y Pablo comienza toda una aventura llena de complicaciones, problemas, pero eso no le impidió mostrar el fruto del Espíritu, que es la predicación del Evangelio en su vida. Eso no le impidió dar testimonio de que se había encontrado con Jesús, de que Jesús estaba en su vida y que Jesús era el centro de toda su esperanza, inclusive la resurrección de entre los muertos. En el programa anterior dejábamos a Pablo, lo dejábamos pues todavía en Cesarea había terminado el juicio preliminar y aunque no había acusaciones contra él, el haber apelado a Roma impedía soltarlo. En el programa de hoy vamos a ver cómo comienza ese viaje de Pablo. Pero recordemos, se levantó entonces el rey con el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos, y al retirarse hablaban unos a otros diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo: este hombre podía haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Y esta frase es la que da pie al tema de hoy. Hechos 27, del 1 al 12. Pablo comienza su viaje hacia Roma. Cuando se decidió navegar nosotros hacia Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos
a un centurión llamado Julio de la corte imperial, es decir, un centurión de alto grado que se dedicaba, entre otras cosas, a hacer las rutas con los presos para que fuesen juzgados justamente en la sala del emperador. Embarcándonos en una nave que va a zarpar hacia los puertos de Asia, nos hicimos a la vela. Es decir, era un barco combinado entre vela y remos, estando con nosotros Alitrasco, un macedonio de Tesalónicas. Al día siguiente atracamos en Sidón y Julio, tratando a Pablo con benevolencia, le permitió que fuera a sus amigos a recibir atención. De nuevo nos encontramos con personas que, aunque tenían un oficio y que se debían completamente al imperio, viendo que las acusaciones contra Pablo eran prácticamente nulas, ellos decidieron hacerle más fácil el viaje. En aquella época, los viajes eran largos, eran complicados, porque dependían casi siempre de los efectos de la naturaleza. Un barco a vela, por muy grande que fuese, estaba limitado o por el mucho viento o por la falta de viento. Cuando llegaron a Sidón, su custodio le permitió que los creyentes de aquella ciudad, que habían sido evangelizados, que habían sido enseñados a amar a Jesús, atendieran las necesidades de Pablo. La alimentación de los presos estaba tremendamente limitada en la época. Dice, embarcándonos en esa nave. Al día siguiente llegamos a Sidón y se le permitió que a Pablo lo sostuvieran, lo atendieran aquellos que eran hermanos en la fe, en el camino hacia Jesús. De allí nos hicimos a la vela de nuevo y navegamos sotavento a Chipre, y a causa de los vientos ser contrarios. Y navegando a través del mar de Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira de Licia, un puerto importante. Pablo está contando los preliminares de su viaje. Es verdad que no es una sección excesivamente espiritual, pero es la experiencia del autor que había aprendido a través de su historia a confiar en el Señor y a seguir caminando juntamente con Él hasta el final de su vida. Se dirigía hacia Roma, uno de sus sueños, para poder predicar el Evangelio en aquella ciudad. Y Pablo no dudó en aprovechar el viaje, a pesar de las dificultades. Y cuando hablamos de dificultades, me viene siempre a la memoria compararme mi vida con mis dificultades, con las dificultades de Pablo. Pablo suavizaba las dificultades, las crisis personales, las crisis sociales, las amortiguaba con la esperanza y la fe en Jesús. Y esa es la idea fundamental que yo quiero extraer con vosotros en el programa de hoy. Una crisis social, por muy grave que sea, no es nada más que una etapa en el camino de la vida humana. Y aunque produzcan dolor, aunque produzcan resentimiento, aunque produzcan, lógicamente, una situación preocupante, debemos de seguir caminando junto a nuestro Dios. Mis hermanos, no nos paremos en las dificultades del camino. No nos paremos en esas situaciones extrañas que a veces ocurren en la vida del ser humano y que hace tambalear a veces nuestra relación con Dios.
Pero eso no es una fe estable, eso no es una relación personal, eso es hacer depender de una circunstancia humana nuestra existencia. Y eso Pablo no lo permitió en ningún momento. Y él continuó su viaje. Allí el centurión, hallando una nave procedente de Alejandría que navegaba hacia Italia, nos embarcó. Veis que Pablo sigue hablando en plural. Eran varios los que eran llevados hacia la capital del imperio. Después de navegar lentamente durante muchos días y llegando con trabajo frente a la ciudad de Guino, otro puerto importante, pues el viento no permitía avanzar. Navegábamos sotavento de Creta y hacia Salmón. Y costeando con dificultad, llegamos a cierto lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual está la ciudad de la Sé. Cuando leemos estos textos, alguien puede pensar que es un itinerario que tal vez Lucas, al escribir el libro de los Hechos del Espíritu, pues se haya excedido, podría pensar alguien, en los detalles. Pero no olvidéis que en la Biblia nada sobra ni nada falta, porque es palabra inspirada de Dios. Y si este itinerario es puesto aquí, es para que comprendamos la trayectoria que Pablo tuvo que hacer camino hacia Italia, donde se va a resaltar, sobre todo, la paciencia, la perseverancia, la constancia de Pablo en su vida. Pablo no tenía tiempo para quejarse, no tenía tiempo para mirar hacia atrás. Él miraba hacia adelante, él miraba al blanco de su salvación. Y tal vez toda esta lista, a veces complicada de leer, nos sirva también a nosotros para añadir el puerto de nuestra vida a esta lista, porque nosotros también vamos navegando hacia la vida eterna, hacia el encuentro con Jesús. Y habiéndose invertido mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, qué idea más bonita. Pasado ya el ayuno, es decir, concretamente el día de las expiaciones, ese día del calendario hebreo, donde era una fiesta, era un día con carácter sabático, había ayuno, había expectación por la reivindicación del pueblo a través de la obra del sumo sacerdote en lugar santísimo del santuario. Y aunque el santuario de la tierra no funcionaba, Pablo recuerda, incluso ayuna en el mismo día en el cual el sumo sacerdote entraba, antes de que Jesús muriera, entraba en el santuario. Era, por lo tanto, para Pablo una fecha especial. Y aunque iba prisionero e iba camino del juicio, Pablo no olvidaba agradecer a Dios por la expiación. Y tal vez nosotros deberíamos de hacer lo mismo porque nosotros sabemos, por la profecía, que desde el año 1844 Jesús está realizando la misma ceremonia en el santuario del cielo que Pablo recordaba en este día de ayuno. Y en ese día Pablo les aconseja, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Aquí le sale a Pablo esa vena de maestro de la ley, esa vena de instructor y guía, como lo había sido cuando era fariseo anteriormente.
pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave por las cosas dichas por Pablo. Y finalmente, y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí, por si podían llegar a Fenice, puerto de Creta, que miraba al suroeste y al noroeste, e invernar allí. Y así termina la sección de hoy. Pablo todavía aconseja, cuidado, va a ser muchas pérdidas económicas, personales. Y buscaron un puerto donde pasar el invierno. Ahí dejamos la experiencia de Pablo en el primer trayecto hacia Roma. Vemos que no hay quejas, vemos que no hay situaciones complicadas. Pablo sigue dejando que Dios controle cada uno de los acontecimientos en su vida. Momentos de orar juntos, como seguramente Pablo hizo durante todo aquel día de la expiación. Y llegando al final de nuestro día, es el momento de que oremos, de que pongamos nuestra vida en manos de Dios y de que sigamos caminando juntos. Te propongo que la oración de hoy, aparte de tus problemas, tus situaciones, sea recordar que Jesús está en el santuario celestial terminando la obra, que Pablo recordó en ese día de ayuno, y cuando lo termine Jesús volverá para llevarnos con él a la eternidad. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Padre Santo, Padre amoroso, te agradecemos el privilegio de ser hijos tuyos y te damos las gracias por ello. Santificado sea tu nombre, gracias por todo lo que tú nos das y nos ponemos, Señor, en este día en tus manos para gloria y honra tuya. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides, seguiremos caminando juntos, seguimos camino de la Jerusalén celestial y seguimos caminando con Jesús hasta que Él vuelva. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y nos encontramos en el siguiente programa.